Son las 8 de la mañana con 8 minutos, ya se encuentra con nosotros el doctor Ernesto Álvarez Miranda, él es abogado, constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Doctor, el primer ministro en medio de esta marcha, en medio de esta movilización llamada Toma de Lima, ha reiterado su pedido de ser invitado al Pleno del Congreso para realizar cuestión de confianza en virtud de las atribuciones que le da la Constitución, pero en contra de, o mejor dicho, para pedir la derogación de la ley de interpretación constitucional que limitaba justamente la cuestión de confianza. Doctor, desde su opinión como especialista, esta solicitud nueva, o mejor dicho, que reitera el presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo se enclava en nuestro orden constitucional? Es evidentemente inconstitucional e ilegal, porque si bien es cierto que hay una atribución que la Constitución confiere al presidente del Consejo de Ministros para hacer uso de las cuestiones de confianza, también es cierto que esta está normada por las leyes de desarrollo constitucional, por el reglamento del Congreso y esencialmente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lo que nosotros podemos leer en el texto que compramos en una librería o que compramos en el piso, en un ambulante, y dice Constitución Política del Perú, no es en realidad la constitución material. A eso tenemos que agregarle la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los convenios internacionales suscritos por el país que integran el ordenamiento constitucional, las leyes de desarrollo constitucional que sirven para interpretar, porque integran lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. Por tanto, el derecho constitucional es mucho más complejo que simplemente un abogado mediocre leyendo un artículo de la Constitución. Eh, Ahora bien, también es cierto de que es discutible si es que se puede rechazar mediante un simple oficio la pretensión, equivocada o no, del presidente del Consejo de Ministros. Él puede anunciar que quiere hacer cuestión de confianza una reforma constitucional. Es obvio que por la ley vigente, que ya pasó el filtro del tribunal, que no puede hacer ni por reforma constitucional ni por una medida o una atribución que es inherente al propio Congreso. Pero no está claro, es discutible si es que por mero oficio se le rechaza la pretensión al presidente del Consejo de Ministros. Considero que en realidad se lo debe citar al Pleno, se debe esperar que formule el pedido de cuestión de confianza, porque claro, no se escribe, eso se verbaliza ante el Pleno, y una vez verbalizado, el reglamento del Congreso permite de que pueda ser sometido a debate inmediatamente o en la siguiente sesión de Pleno. Cualquiera sea de las de la posibilidad elegida, bastaría con que antes de empezar el debate se plantee una cuestión de orden a cargo de cualquier congresista, en el sentido de que la cuestión de confianza formulada verbalmente por el presidente del Consejo de Ministros es ilegal. Claro. Se vota, el Pleno vota, rechaza, o mejor dicho, no rechaza, porque no entra al fondo, simple y llanamente aprueba la cuestión previa o la cuestión de orden y pasa al siguiente tema. En cuyo Doctor, caso ya no habría más que discutir. claro. Justamente, mucho se ha hablado de la forma en cómo José Williams, presidente del Congreso, le respondió al presidente del Consejo de Ministros y esto le sirvió a Aníbal Torres para que diera la frase, ¿no? Hay una dictadura parlamentaria, ya no es el golpe parlamentario, sino es ahora una dictadura parlamentaria. ¿No sería mejor en todo caso de que, como usted dice, luego de llevada a cabo la votación de la cuestión de orden, se pueda someter de repente a juicio mediante una acción de competencia del Tribunal Constitucional y de esta manera el Congreso lavarse de culpas? No en realidad porque el tribunal ya ha determinado de que es
de que era infundada la demanda presentada por el Ejecutivo contra la ley vigente. Y lo que va a hacer el Congreso simplemente es hacer cumplir la ley vigente. No hay nada que discutir. Lo que sí es que el procedimiento para no rechazar la cuestión de confianza, sino para escuchar su formulación y simple y llanamente votar una cuestión de orden, pasando al siguiente tema en agenda, eh, es simplemente cuestión de mero formulismo. Ahora, ¿con eso se va a contentar Torres? No, porque él no tiene ninguna función realmente de gobierno. Él no ha participado ni en destrabar proyectos de inversión, ni en generar inversiones, ni en solucionar conflictos mineros o conflictos ambientales, conflictos agrícolas. Él no participa en el gobierno. Su única función es tratar de provocar su censura para que el Congreso gaste su primera bala de plata. Su única función es tratar de confrontar contra los actores políticos y para eso es que lo han contratado, para eso es que le pagan. Y eso es lo que él hace regularmente. Claro. Doctor, este despropósito jurídico, ¿cómo afecta a nuestro orden constitucional y también a la tan ansiada o bueno, tan desprestigiada institucionalidad, no solo del Congreso, sino de todo el aparato público? Lo que tenemos que entender bien, aún los constitucionalistas, es de que la Constitución, el sistema jurídico, reposa en una realidad social y política. Sin partidos políticos moderados, de centro, izquierda, centro, derecha, que se alternen en el poder y que construyan un conjunto, un tejido de compromisos mutuos, no hay sostén para un sistema jurídico que ahora se nos antoja un lujo, un aparato excéntrico, una antena sin cable, ¿no es cierto?, en el techo de nuestras casas. No funciona el sistema jurídico, es vapuleado constantemente, porque debajo de él, en lugar de haber una sólida estructura de partidos políticos moderados que soporten la superestructura del Estado, no, lo que existe son agrupaciones temporales con las cuales no se puede negociar porque muchas de ellas no van a estar presentes en el Congreso. Los últimos años, en el Perú, el partido oficialista, el partido de gobierno, ha dejado de existir. O sea, no es que haya perdido las siguientes elecciones, sino que dejó de existir en el siguiente periodo. Eso es trágico. Significa de que no hay con quién negociar, no hay con quién hacer política, no hay con quién establecer consensos a mediano plazo. Y eso se traduce en ese inmenso vacío que aún los ciudadanos de a pie, que no tienen ninguna obligación de saber de teoría política ni de teoría constitucional, perciben. Hay un inmenso vacío que en otros países desarrollados observamos que están llenos de ideas, de doctrinas, de programas. Hay líderes, dirigentes que negocian entre sí, hacen acuerdos, solucionan los problemas, mientras que en nuestro país ningún problema se soluciona. Hace ya un par de décadas que ningún problema se soluciona, solamente se arrastran, se acumulan y se pudren. Claro. Doctor, el día de ayer también se llevó a cabo esta marcha, la toma de Lima, ¿no? Y entrando dentro, mejor dicho, dentro del panorama político actualmente, vemos que tanto oficialismo como oposición están convocando a la población a movilizarse. ¿Esto en qué medida afecta el panorama jurídico? ¿En qué medida afecta también, por qué no, el panorama político y las relaciones entre el legislativo y ejecutivo, cada vez más tensas? Las marchas convocadas en ambos lados son un reflejo de lo que está sucediendo. Al no haber dirigentes políticos ni partidos políticos, se convoca
a los seguidores, a los simpatizantes de una y otra posición para tratar de establecer algún nivel de presión con respecto al adversario. Ahora bien, si no hay si no existe prensa que presione a uno u otro sector, a diferencia de las marchas de Merino, al no haber prensa, al no haber indignación ciudadana, porque en realidad la movilización ha sido de personas que tienen ya un criterio formado, pero no ha habido una movilización ni de estudiantes, ni de personas independientes, personas neutras. Lo que ha existido es activismo. Ese activismo es positivo, por cierto, no es negativo, porque es una toma de posición de una parte de la ciudadanía que es necesaria, pero por cierto es insuficiente para desbloquear el problema. Estamos en un problema que se origina esencialmente en la falta de partidos políticos, en la falta de alianzas. Nadie hace política, nadie hace consensos, no hay un debate de ideas, como ustedes han podido apreciar. Se trata de asamblea constituyente sí o asamblea constituyente no, y ahora es cuestión de confianza sí o cuestión de confianza no. Pero en realidad no hay ideas que por debajo de los gestos políticos. El problema es generado también por normas inadecuadas. Existe la creencia errónea que por imitar el presidencialismo norteamericano desde 1828 es que somos un país presidencialista. Y no lo somos. Tampoco somos un país parlamentario. Sería una pretensión lejana para ello. Nosotros rifamos la presidencia de la República cada 5 años. Y la rifamos entre las personas que demuestran menos prejuicios y más ambición para tener el cargo. Y las últimas elecciones han sido patéticas porque hay muchos pretendientes, pero con muy escasa formación. Los profesionales de alguna trayectoria, jóvenes o viejos, no participan, no les interesa, es más, les atemoriza participar en las cosas públicas. Por tanto, ha ido bajando el nivel y hemos tenido que el presidente actual ha ganado con un 18% real de apoyo político, y la que quedó segundo, la candidata Fujimori, quedó con 16%. O sea, no hubiera sido solución que ella ganara, no fue solución que Castillo ganara. El problema es de que se cree que porque se gana una segunda vuelta, que es una vuelta de descarte nada más, ya se tiene el apoyo ciudadano, incluso para realizar un plan máximo, una asamblea constituyente, por ejemplo, que no tiene respaldo, o para enfrentar a un Congreso que, mal que bien, que también sufre las consecuencias del bajo nivel de la política, porque obviamente ningún abogado, ningún socio de un estudio prestigioso va a postular al Congreso. Ningún ingeniero de una compañía importante de ingeniería, de construcción, de proyectos, va a postular al Congreso. Ningún socio de Grade o del Instituto de Estudios Peruanos va a postular al Congreso. O sea, estaría loco, se desprestigia. Entonces, esa bajada de nivel del Congreso también ocasiona de que, primero, el que ganó con 18%, el Ejecutivo, se cree con derecho a pechar a los representantes de todas las perspectivas políticas que hay en el Perú, importantes, en lugar de utilizar el voto de confianza al inicio de la gestión para tratar de que ese voto, en lugar de ser un voto hipócrita, solemne, artificial, sea en realidad el punto de partida de una alianza gubernamental. Entonces, en lugar de repartir los cargos ministeriales, el gabinete ministerial, entre los amigos, entre los cómplices, entre los integrantes de la banda, se debe llamar a los líderes de los otros partidos para formar una mayoría sólida
y pedirles que le envíen los mejores técnicos para formar parte del gabinete ministerial y así consolidar una alianza, un gran consenso nacional que pueda gobernar. Eso lo hizo Ollanta, lo hizo Alan García, lo hizo Toledo. Eso es factible de hacer aún partiendo de una minoría parlamentaria. Pero hoy en día ya no hay políticos. Nadie quiere hacer política, todos quieren enfrentar, avasallar al rival y simplemente se piensa en que es posible imponer una perspectiva de la sociedad y de la política y de la vida a todos los demás que no piensan como uno. Y el Claro. problema está en la oposición y en el gobierno, en todas partes. Claro. Doctor, un tema aparte, ya y finalmente, han pasado ya 2 años desde la vacancia de Martín Vizcarra. Recordamos las marchas, las protestas violentas. El día de ayer se tenía miedo inclusive que vuelva a suceder casos de violencia entre los manifestantes y la policía, que en algunos casos sí se ha dado también algunos conatos de bronca. Pero le hago la consulta, doctor, analizando nuestra democracia, analizando estos 2 años después de la vacancia de Martín Vizcarra, ¿cuál es el rumbo de nuestra democracia? ¿Por dónde estamos yendo? ¿Por dónde estamos caminando? Si estamos camino al desfiladero probablemente, o de repente estamos tratando de recomponer algo que se destruyó por los constantes conflictos entre el Congreso y el Ejecutivo. Sinceramente, yo creo que estamos peor que en el 2016. Ese conflicto famoso entre el gobierno de Kuczynski con la mayoría parlamentaria de Keiko Fujimori podría ser un escenario ideal comparado con el que nos encontramos hoy en día. Y es que siempre se puede estar peor, ¿no es cierto? No solamente comparemos con Venezuela, comparémonos también con El Salvador de Bukele. El vacío político se llena siempre con autoritarismo. Es una ley de teoría política. Entonces no va a resistir demasiado nuestra democracia estas tensiones y esta caída libre, y la falta de nivel, la falta de dirigentes, la falta de actores políticos, la falta de partidos, la vamos a sufrir tarde o temprano con autoritarismo, de izquierda o de derecha. No es, no está demasiado alejado el hecho de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sea golpeada constantemente con cambios abruptos en sus mandos militares, sus mandos oficiales y altos oficiales. No está lejano la posibilidad de una reacción, porque a los muchachos de 16 años que ingresan a la escuela militar o a la escuela policial se les enseña a amar a su institución. Y cuando los políticos, porque ellos no diferencian qué tipo de políticos, los políticos la golpean constantemente, hay un nivel de saturación. Y si a eso agregamos la desconfianza profunda que tienen los electores, los ciudadanos comunes, con respecto a los políticos, a los que ellos llaman políticos, que en realidad son aficionados a la política ya, son aventureros, la mayoría, vamos a tener que existe ya un caldo de cultivo para que en poco tiempo pueda presentarse una situación de autoritarismo, ya sea a nivel de un socialismo bolivariano, populista, de izquierdas, o un autoritarismo populista, también demagógico, de derechas como el de Bukele. Y mucha gente que conocemos estaría muy contenta, porque al final de cuentas, en el fondo, no se aprecia la democracia, ni se aprecia la tolerancia, ni se aprecia la negociación y los acuerdos políticos. Se los desprecia. Nuestro país todavía le falta mucho para ser un país democrático. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y la entrevista. Que tenga un buen día. Muchas gracias, muy amable.